Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Olmo Axayacat y el día de hoy en este episodio del podcast les traigo una nueva entrevista. Pero antes de pasar a esta, quiero comentarles que este episodio de Podcast Agricultura está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión. Y si ustedes necesitan alguna solución en cuanto a riego de precisión, pueden visitar su página web www.netafim.com.mx, donde encontrarán los productos y servicios que ofrecen. Además, si les interesa conocer más sobre la empresa, pueden seguirla en sus redes sociales. Está como Netafim México en YouTube, Facebook y LinkedIn. Así que ya saben, si necesitan alguna solución, es decir, algo que realmente les solucione un problema en cuanto a riego de precisión, Netafim es su respuesta. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En este episodio de Podcast Agricultura me acompaña Juan José Flores, quien es el director general de Aneberris. Así que el día de hoy, en esta ocasión, vamos a platicar sobre los resultados del último congreso Aneberris, sobre la situación actual de las berries y sobre varios otros temas relacionados con esta industria. Juan, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Olmo. Muy buenos días a todo tu público. Bien, afortunadamente. Gracias. Excelente, qué bueno. Bueno, Juan, para comenzar con esta entrevista, me gustaría que te presentaras para quien todavía no te conoce. ¿Quién es Juan José Flores y a qué se dedica actualmente? Con todo gusto para tu público de Podcast Agricultura. Mi nombre es Juan José Flores García. Soy el director general de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries. Como todos ustedes saben, un sector que hoy en México pues, está siendo parte de este desarrollo y bienestar social y económico del país. Muy bien. ¿Nos podrías comentar a grandes rasgos qué es lo que hace Aneberris como asociación y qué empresas son las que están ahí, participando? Sí, con todo gusto. Mira, Aneberris congrega a 38 empresas actualmente en 3 divisiones. Está una división de frescos, otra de procesados y otra de genética. Y con esto estamos cumpliendo la misión de ser una industria que sea unida, que sea especializada, misión y visión, que sea rentable, pero que también sea sustentable. Entonces, al hablar de lograr la misión y la visión, Aneberris trabaja en 5 ejes principalmente junto con los productores, que tiene que ver con, tenemos 5 comisiones, una de inocuidad, otra de fitosanidad, otra de comercio, otra de estadísticas y comunicación, y estamos fortaleciendo una de sustentabilidad para apoyar a los productores en esta ruta de varios compromisos que se tienen tanto en la parte laboral como en la ambiental y que de alguna u otra manera se han venido cumpliendo. Aneberris nace por fortalecer y estandarizar los procesos de inocuidad y a la par empieza a hablar de la necesidad de ser más sustentables. Pues Aneberris es también un puente para tener buena comunicación con gobierno en sus diferentes niveles y es un puente también para proveedores de insumos y servicios hacia el sector. Y también tiene la gran misión de posicionar a este producto en el mundo, que hoy estamos en 38 países, como un producto que es sinónimo de nutrición y de salud. Eso es en términos generales lo que hacemos dentro de la asociación y por supuesto resaltar todas las bondades que este sector genera en la generación de empleos, en el desarrollo de cadenas en paralelo que se van dando con el crecimiento de este sector, de estas 4 frutas. Juan, ¿cuál es la razón por la cual tú considerarías que las berries, en este caso refiriéndonos a las 4 berries comerciales que manejamos, que son la fresa, la frambuesa, la zarzamora y el arándano,
¿cuál es la razón por la cual en México estos cultivos se han dado de manera tan óptima? Sí, tiene condiciones climáticas favorables, pero también hay que recordar que la genética ha trabajado, o los genetistas han trabajado muy bien por tropicalizar estos frutos. Los frutos eran más relacionados a climas fríos, a zonas boscosas, a zonas altas. Sin embargo, en México los vamos a ver desde zonas como Cuauhtémoc, Colima, que está muy cercano a nivel de mar, y lo vamos a ver en montaña como algunas partes de Michoacán, ¿no? Entonces, las condiciones ambientales, la disponibilidad de agua, que es el recurso que hay que cuidar mucho más, también la mano de obra, son tres o cuatro factores de los primordiales que le han permitido a México ese desarrollo, pero también el otro que hay que comentar, estar pues, cercano al mayor consumidor de estas cuatro frutas, que es los Estados Unidos, y poder proveer fruta casi todo el año, ¿no? O prácticamente ya todo el año. Ok, recientemente acaba de ser el último congreso de Aneberries. ¿Nos puedes comentar un poco qué sucedió durante este congreso y en especial cuáles fueron los resultados de, pues digamos, este conglomerado de gente especialista en el sector que se conjuntó para hablar sobre berries? Sí, fue un congreso con muchos retos. Los principales retos, o el principal reto fue cuidarnos todos. Y hoy, a casi ya 2 semanas, estar bien. Recordemos que se hizo con todas las medidas de seguridad para no tener ningún problema de contagio en temas de pandemia. Un congreso que reunió a cerca de 1,000 asistentes en la vía presencial y un poco más de 300 en la vía virtual, pero que también dio la oportunidad de platicar con 25 ponentes especialistas en diferentes sectores, en diferentes materias de este sector. Y lo padre de todo fue esto de poder actualizarnos tanto en materias de manejo de plagas como inocuidad, como agricultura circular. También vimos temas del contexto de comercio internacional, cómo viene la tendencia en la parte de ventas online, pero también qué retos hay en este intercambio o en este comercio internacional, más que intercambio, respecto a cumplimiento de leyes, de regulaciones, de algunas amenazas que ha tenido el sector, precisamente por que se volvió buen jugador. Pero lo más relevante también es que se pudo convivir con proveedores de insumos y de servicios que se requieren en esta cadena, ¿no? Los proveedores de logística de exportación, los proveedores de diferentes categorías de plásticos, de material propagativo de plantas, de insumos para el manejo mucho más adecuado de las plagas, o de proveedores de compostas, ¿no? De material orgánico, de sustratos. Entonces, el acercarle las nuevas tecnologías a los técnicos, a los productores, a los inversionistas en un solo lugar, pues es lo padre. Además, acercárselos con seguridad, pues suena también muy interesante. Y interactuar en esa problemática que de repente se presenta con el manejo de plagas y enfermedades, con los ponentes de amplia experiencia, que no solo son teóricos, que son muy prácticos, pues es parte de las satisfacciones que nos deja este 11º congreso. Y también ver que la población que estuvo interactuando en línea pudo también sentir más cercanía con los proveedores de insumos, con los ponentes, a través de una plataforma muy, muy interactiva. Entonces, pues nos deja la tranquilidad de haber logrado un congreso cumpliéndose las metas, que la meta principal era acercar el conocimiento y actualizarlos, pero también acercar los insumos y servicios y proveerlos de información reciente, ¿no? Y cada día los plásticos que utilizan en este sector van camino y ya casi todos a ser 100% reciclables. La satisfacción de hoy a 1 o 2 días, ¿no? de
de estos 14 días que casi pasan ya del Congreso, de ver que pues todos nos comunicamos, con los que comentamos, nos seguimos manteniendo sanos gracias a que hubo pues, un control muy estricto, siguiendo las regulaciones que nos estableció la Mesa de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco y la que le exigían al Expo Guadalajara. Entonces ha sido una satisfacción total de saber que actualizamos a técnicos, a productores, en el conocimiento, en el mejor manejo de los temas a nivel de campo, en los temas comerciales, en insumos y servicios, buscando que seamos mejores en la productividad, pero más sustentables, más amigables con el ambiente. Y como también hablamos de temas laborales, también tocamos los temas de la necesidad de hacer revisiones al interior, de autodiagnósticos, de cómo estamos cumpliendo nuestra responsabilidad social y principalmente la parte laboral. Pues también ha sido grato saber que hoy los productores, los técnicos, los inversionistas tienen esa refrescada de conocimientos, porque los conocimientos ya los tenían, pero esa actualización que los lleve a hacer una agricultura más sustentable y más responsable socialmente en este sector de estas 4 fabulosas frutas, que son las que le conocemos comúnmente como berries. Yo diría que en términos generales eso es lo sobresaliente. También aprovecho aquí para felicitar al equipo Aneberries, que ha tenido un excelente desempeño en cada una de sus funciones y que fue el éxito de ese 11º Congreso. Y agradezco a toda la gente, a los más de 1,300 asistentes, sumando la parte presencial y la virtual. Excelente, Juan. Claro que sí, pues extendemos una felicitación al equipo Aneberries por el excelente trabajo realizado. Yo estuve afortunadamente de manera presencial y pude constatar todo esto que comentas. Respecto a lo que has estado comentando, Juan, van surgiendo varios temas que me gustaría platicar. Sin embargo, el primero de ellos, y algo que llama mucho la atención, es que comentaste que México se convirtió en un excelente jugador en el tema de las berries. Me gustaría preguntarte esto, ¿qué implica? O sea, tenemos al mercado que más consume berries, que son los Estados Unidos, a un lado, ya lo comentaste, pero ¿hay otro país que nos haga competencia, hablando en el caso de América o Centroamérica o Sudamérica, del cual tengamos que preocuparnos? Dominio del hecho de ser un buen jugador también nos tiene que traer algunas preocupaciones. ¿Qué opinas al respecto? Sí, tenemos que preocuparnos por mantener nuestra calidad entendida desde el concepto de que cumplimos la inocuidad, la responsabilidad social y ambiental, y que el manejo integrado de plagas cada día lo hacemos mucho más amigable y mucho más ecológico, porque eso es lo que nos va a diferenciar en cuanto al cumplimiento de un tema donde la sustentabilidad tiene que ser mucho más fortalecida en estos días. También, por supuesto, que la cercanía al mayor consumidor pues nos tiene que seguir dando esa calidad de frescura, de crocancia, de calidad, pero recordemos que nosotros estamos produciendo ya prácticamente todo el año y que también tenemos jugadores importantes, en particular con los blueberries o con los arándanos azules, como lo es Chile, como lo es Perú, Argentina, Colombia empieza esa ruta de crecimiento, lo mismo que el Ecuador, y entonces estaremos coincidiendo en algunas ventanas que se tenían como oportunidad en los Estados Unidos, lo mismo que coincidimos no solo en los arándanos azules, sino también con la fresa, para el caso en particular con los productores de Florida. Entonces tenemos que cuidar nuestros cumplimientos y responsabilidad social en materia del Tratado de Libre Comercio que se tiene con Estados Unidos, en materia de las regulaciones que se tiene con México, y obviamente pues la calidad está dada desde el momento en que las condiciones climáticas y las variedades que hoy se producen en México permiten hacer buena agricultura, permiten llevar frutos de buena crocancia, de buena presentación, con esos cumplimientos. Y también el productor hoy tiene que cuidar muchísimo todos sus costos de producción y los tiene que conservar, porque
parte de la presión que tuvimos en los pasados meses de parte de productores de Florida y de Georgia, en particular con los blueberries o con los arándanos azules, que es donde coincidimos en el mercado con estos países y estos estados que ya mencioné, pues piensan que México pensaban, porque ya se les demostró que no, pensaban que México producía o vendía por debajo de los costos de producción o que vendía subvencionado por el gobierno, o que producía, perdón, subvencionado por el gobierno, lo cual no es una realidad. Sigue una investigación en las fresas, todavía de aquí hasta julio del 2022, en donde están pensando lo mismo, que la producción de fresa en México está subvencionada o que la producción de fresa en México se vende por debajo de los costos de producción, lo cual tampoco es una realidad. Y al decir que nos hemos vuelto uno de los principales jugadores es porque somos el principal proveedor de fruta fresca a los Estados Unidos y Canadá, tanto de zarzamora como de frambuesa. Y por primera vez también el año pasado nos convertimos en uno de los principales proveedores de fresa, que al final la fresa la complementamos muy bien entre México y el estado de Florida en las temporadas que no tiene producción toda la costa oeste de los Estados Unidos, desde las colindancias con la Baja California, México, hasta parte centro-norte de California, que son los principales abastecedores de fresa de su consumo interno que tiene los Estados Unidos. Entonces hay que ocuparnos en cuidar esos cumplimientos y de seguir manteniéndonos en el mercado con esa seguridad alimentaria de que se provee nutrición a través de berries con alto contenido de antioxidantes y alto contenido de fibras y pues diferentes vitaminas, ¿no? Eso es básicamente. En el caso de la zarzamora y de la frambuesa, ¿no hay actualmente alguna investigación o algo de lo que tengamos que estar pendiente como lo es con el arándano y la fresa? En el caso de la zarzamora no, en el caso de la frambuesa concluyó, estaba enfocada en frambuesa congelada, terminó la investigación el pasado 9 de junio, ya por fin tuvimos el análisis de la misma, se identifica, y estaba centrada sobre frambuesa congelada y frambuesa que se cosecha en fresco, sobre todo en la zona de Baja California y que se manda a procesar o a congelar dentro del estado de los Estados Unidos. Era una investigación muy parecida a la de la fresa, en donde estaban buscando bajo qué niveles de calidad ingresa a los Estados Unidos. Han concluido la investigación como que somos competitivos, como que no estamos siendo causales de daños graves al comercio o a la producción nacional. En fin, también terminó la investigación y si bien hay buenos resultados, ahí es donde nuevamente se les invita a los productores y en este caso a las empresas procesadoras de frutos a que hagan sus mejores controles de calidad en cuanto a la inocuidad, pero que también siempre se documenten, que siempre estén documentando cuánto les cuestan los procesos de producción, que obviamente pues nadie vende por debajo de los costos de producción, si no pues no sería negocio. Ajá. Pero por si en el futuro vienen nuevas presiones comerciales para pues tratar la búsqueda esta de regular los volúmenes que hoy ingresan a los Estados Unidos tanto de fruta fresca como de procesada desde México, ¿no? El hecho de que una investigación termine nos pone, y entre comillas, nos pone a salvo, digamos, a ese cultivo en específico, o puede surgir de manera inmediata una nueva investigación. ¿Cómo funciona esto? Siempre está uno, termina y cierra la investigación como tal, pero siempre está uno expuesto cuando te has vuelto un productor importante, cuando eres de los principales proveedores del mercado, que yo sigo diciendo que somos complementarios porque también la producción nacional de los Estados Unidos pues, más bien es más importante inclusive que la mexicana, con mayores participantes. Te enseña
a ser mucho más empresario y a ser mucho más profesional en el entendido de que pues tienes que identificar bien cuáles son tus costos de producción, pero también tienes que tener bien tus archivos, tienes que documentarte en cada uno de tus egresos y de tus ingresos y resguardarlos en una manera tanto en papel como en electrónico. Y hasta eso te va ayudando para decir, bueno, pues aquí no le había puesto atención a cuidar mis ingresos derivados, no sé, de consumos de combustible, o no los había sumado dentro de los costos de producción, o mi uso, inclusive vamos a poner una exageración y un extremo, el uso celular, que finalmente también tiene un costo y que también tienes que repartirlo entre tus costos de producción, y te va enseñando y te va dejando esas lecciones. Lo tocábamos en la última conferencia el día viernes 30 con el doctor Francisco de Rosenzweig del despacho White & Cases, cómo debo preparar a mi empresa para evitar futuras investigaciones, o si no se pueden evitar porque los productores o quien quiera manifestar una inconformidad de un país destino lo puede hacer, está en su derecho y uno está en el derecho de defenderse. Pues cómo me documento perfectamente para que cualquier investigación yo demuestre que soy transparente, que mis costos de producción pues siempre me hacen que mis ventas pues no estén vendiéndose por debajo de sus costos de producción, y cómo también demuestro que pues el gobierno mexicano al sector de las berries pues no lo subvenciona, no le otorga dinero perdido, ¿no? Para crecer este sector. No es el caso del gobierno mexicano en el caso de las berries, ¿no? Oye, y con este tema del nuevo Tratado de Libre Comercio que entró en vigor hace no mucho, ahora estamos viendo todo esto que mencionas, que ya es más importante la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, la inocuidad. ¿Qué es lo que hace Aneberries para no solo cuidar que esto se esté dando, sino impulsar? ¿Tienen algunas iniciativas? No sé si por ahí tengan en mente alguna certificación especial para berries o qué se ha planeado en este sentido. Sí, el primer eje es capacitación, de la mano de la actualización, pero también de la mano de la auditoría. Los socios que estamos dentro de Aneberries entendemos que hay que estandarizar los procesos, y de la inocuidad pues ya hablamos desde el 2000 para acá, y cuando se constituye Aneberries en el 2009, por eso nace para fortalecer los conceptos de inocuidad. Hoy ya avanzamos en una cultura de cumplimiento donde los productores y los exportadores tienen certificaciones privadas, ¿no? Tienen varias certificaciones de sellos privados que requieren algunos compradores, pero también tenemos la confianza y trabajamos día a día porque se mantenga la seguridad de que cumplimos con la ley de la modernización de los alimentos, FESMA por sus siglas en inglés, que aplica para el ingreso del mayor destino, que es los Estados Unidos, y también cumplimos con los estándares del Códex Alimentario para el caso de la Unión Europea. Pero hoy efectivamente el capítulo, el TEMEC, esta nueva versión, en su capítulo 23 y 24, le han dado mucho más relevancia, así como en el 2000 se le dio la inocuidad, hoy se le está dando relevancia a lo laboral, y en lo laboral estamos ya hace tiempo trabajando en este sector, en la capacitación de la mano también de nuestro grupo de AIFORES, que es la alianza para fortalecer o fomentar la responsabilidad social, la asociación para fomentar la responsabilidad social. Estamos trabajando y concientizando a los productores que en este sector y en ninguno debería haber trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación. Tiene que haber más bien trato igualitario, por ejemplo, a nivel de géneros, y tiene que estarse también verificando que se estén dando esos cumplimientos. Regresando un poquito a la materia de inocuidad, hemos avanzado tanto que Aneberries tiene ya su propio reconocimiento, su propio sello que se llama Berry Gap, que hoy por hoy es un traje a la medida para pequeños productores que no pueden acceder a certificaciones privadas,
pero que requieren transparentar que ellos están cumpliendo con la ley FESMA. Y entonces el Berry Gap ha tenido muy buena presencia con pequeños productores de zarzamora y de fresa en el estado de Michoacán, en diferentes regiones principalmente. Y volviendo a lo de responsabilidad ambiental y a la laboral, pues también Aneberris es parte de un Consejo Nacional Agropecuario que traza dentro de sus principales ejes el cumplimiento en estándares laborales. Pronto seguiremos caminando hacia certificaciones. Hoy varias empresas y productores lo tienen, sobre todo a través de sellos privados. Y la parte ambiental, ya hace tiempo que venimos hablando de ser más sustentables. La producción de arándanos azules, de fresas, de frambuesas, en su mayoría, si no es que todos, están bajo sistemas de riego por goteo con mayor presurización o con mayor eficacia, más bien. No es presurización, es con mayor uso y manejo eficiente del agua. Zarzamora también cada día avanza más. En zarzamora hay todavía grandes retos, pero todavía avanza más. Y en materia también del tema de responsabilidad social, este es un sector que se preocupa por el desarrollo de las comunidades donde produce berries. Hay empresas que tienen programas de forestación, o sea, de reforestar. Tienen también en sus equipos desarrollar comunidades en cuanto a mejorar el tema de hospital o temas de infraestructura en general. Y Aneberris tiene también ahora, en los últimos años también, como asociación, un pequeño recurso que apoya el desarrollar a la juventud en materia de deportes, en particular en el estado de Jalisco. Y esa es la parte que hay que resaltar de este sector, que es un sector que se está preocupando por desarrollar a las comunidades, ¿no? Cuando me preguntabas de los elementos que han tenido el éxito de este crecimiento, definitivamente también es la mano de obra, y definitivamente cuando inicia esto y conforme va creciendo, pues la mayor mano de obra era de la misma población donde se dio el crecimiento de estas berries, ¿no? Jocotepec, donde hoy tienes productores que la familia completa se emplea, y que muchos de ellos pudieron estudiar y ahora son profesionistas y regresan a seguir manteniendo los cultivos con los padres, pero ya dentro de una visión más profesional. Lo mismo sucede con Ciudad Guzmán, con los Reyes Michoacán o algunas de las regiones del Valle de Zamora, pero que ahora inclusive pues, se depende de mano de obra que tiene que migrar del sur de México, ¿no? A veces de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, o Puebla y Tlaxcala están más al centro. Y esa mano de obra se trabaja con responsabilidad social, empleos bien pagados, prestaciones, registros IMSS, registros Infonavit. Y es gente, como yo lo he dicho en el pasado, que ven este sector un sector que les permite tener buenos ingresos dentro de los marcos que se dan en México, y que inclusive pues ya no ve tanto la necesidad de emigrar, porque ya tiene casi trabajo todo el año y con salarios arriba de 3 o 4 salarios mínimos, incluso en el salario digámoslo así, de la jornada normal, o que si se suman horas extras, pues también se tienen que pagar, o que si se trabaja por un tanto, pues, no, pues muchas veces va por arriba del salario pactado por día, ¿no? Entonces, eso es lo padre de este sector, y eso es lo padre que el productor está entendiendo, que le genera trabajo a su familia, que le da la posibilidad de que se vayan también a estudiar, de que le da la posibilidad de que también generen empleo a 2 o 3 gentes más, y de que le da la posibilidad de ver cómo otros sectores se van desarrollando en paralelo a este. Entonces, eso es como que lo que sigue dándonos gusto en cerrar estos ciclos, y en donde dice uno, bueno, mantén la capacitación, mantén la concientización, audita, hazte un diagnóstico para ver que realmente
podamos decirle al consumidor que somos una industria que hoy se está preocupando por la gente y por la sustentabilidad, o que siempre se preocupó, pero bueno, hoy hay necesidad de transparentarlo, ¿no? Ok, Juan, todo esto que comentas sin duda me parece muy interesante y que la industria de las berries esté impulsando todas estas iniciativas. Creo que es un excelente ejemplo para muchos otros cultivos en nuestro país. Me gustaría regresar un poco al tema de la competencia entre países. Hace rato mencionaste a algunos países, en el caso de Perú, Chile y otros, que pues están entrando fuertemente al arándano azul. En el tema de los otros tres berries, en Centroamérica y América Latina, ¿hay algún país que esté destacando del cual, entre comillas, digamos, tenemos que preocuparnos? Y también me gustaría preguntarte en este mismo sentido, por ejemplo, en el caso de los arándanos azules, ¿qué implica el hecho de que Perú y Chile sean fuertes en esto, en este cultivo? ¿Nos afecta a los productores mexicanos en los precios o no tiene relación? Ok, mira, en el caso de Guatemala es un jugador interesante en la frambuesa y en la zarzamora, y digamos que no está tan lejos del principal consumidor, que es los Estados Unidos. Por esa necesidad de poner un fruto fresco y un fruto de buena calidad, es que tiene sus ventajas México en que de manera terrestre, máximo en 2, 3 días, se está poniendo el producto dentro de los Estados Unidos, y máximo en 5 días lo está poniendo lo más alejado de frontera sur, hacia la frontera con Canadá o al mismo Canadá. Entonces Guatemala es uno de los productores que se mantiene, ¿no? Quizás sea el segundo o tercer proveedor de tanto de frambuesa como zarzamora a los Estados Unidos. El caso del arándano azul es el interesante, porque cada día los países avanzan con mejor tecnología y mejor genética, tanto para tener mayor volumen de producción como para tener frutos mucho más sabrosos, mucho más ricos en sus antioxidantes, pero también que aguanten el viaje. Entonces el arándano azul aguanta muy bien el transporte vía marítima, y si lo mandas por volumen con menores costos de producción, Perú tiene mucho menores costos de producción que México, puesto que le permite sus condiciones climáticas y sus tipos de suelos producir prácticamente a suelo directo, y muchas veces sin estos macrotúneles que vemos en México. Y al poner un volumen alto a través de un contenedor, pues vas buscando reducir tus costos de producción, y además les da la oportunidad de producir muy temprano. Ahorita ellos ya están abasteciendo el mercado norteamericano, estamos en agosto, octubre estará su mayor pico de producción, noviembre se mantendrán, y prácticamente hasta diciembre, enero irá de bajada su curva de envíos a los Estados Unidos, y es cuando la de México va creciendo. Entonces en algún momento se van traslapando, y ahí es donde entra la importancia de diferenciarse en frescura, en crocancia, en cumplimiento de regulaciones, para que el público decida por qué consumir un producto y otro. Y lo mismo empieza Chile. Chile empieza también en octubre más o menos, quizá desde septiembre. No, en octubre empieza, y su mayor producción la va a tener por ahí por enero, febrero. Pero se mantienen, ¿no? Se mantienen hasta abril, donde ya bajando muy poquito, donde México es el fuerte. México es el fuerte en marzo, en abril. Pero otra vez trasladado a lo que tenemos que preocuparnos es a que este sector nunca se ha observado por el cumplimiento o incumplimiento de su responsabilidad laboral, sobre todo, ¿no? Sobre todo es fundamental cuidar a los trabajadores, y es fundamental cuidar al desarrollo de las comunidades, porque eso nos va a permitir pues tener plantaciones oportunas, cosechas a tiempo, con la calidad requerida. Hoy es una ventajota que México, pues prácticamente la mano que toca el fruto es nada más la del cosechador y la del consumidor, y eso te da ventajas, ¿no? En otros países ya se utiliza no mucha, pero ya maquinaria para procesarla, donde entonces tocan la fruta 3 o 4 manos. Eso tiene que ver con la calidad, y también podría tener
un poquito de mayor riesgo, donde cuides el asunto de la inocuidad. Aquí en los campos mexicanos pues se ha trabajado por concientizar al trabajador en cuanto a a su salud en general, ni se diga su limpieza de manos, pero se le acercan las tecnologías, ¿no? Entonces, volviendo a hacer una recapitulada en este tema de quién deberíamos preocuparnos, pues sí, Perú cada día se vuelve más competitivo, tiene ya cerca de 14,000 hectáreas solo de arándano azul, es el que se ha posicionado como el mayor exportador de esa fruta ya en el mundo, rebasó a Chile, aún y con menor superficie. Chile tiene más superficie, pero Chile está en ese recambio de variedades que sean más rendidoras, más productivas. Y bueno, los Estados Unidos también empiezan en ese camino de reconversión de variedades. Al final, en el caso del arándano azul, lo que estamos viendo como países es identificarnos no como competidores, sino como complementarios y trabajar, ojalá pronto logremos, por incrementar el consumo. El consumo de arándanos azules, que es donde parecería que está el foco para que no bajen más los precios de lo que ha venido bajando conforme avanzan los años, crece Perú y crece Chile y va a crecer Colombia, pues lo mejor es incrementar el consumo. Y ahí parece que traemos coincidencias en los países que somos parte del Consejo Norteamericano de los Blueberries, en donde a través de la promoción, primero de la investigación y luego la promoción, pues está diciendo por qué tienes que consumir arándanos azules en cuanto a fortalecer un sistema inmunológico que hoy ante estos retos de salud pública pues se requieren cada día más, ¿no? Pero sin embargo, sí, no se deja si la palabra es competencia, no se deja de competir en algunos meses, en algunas fechas, con Chile, con Perú, en particular con ellos, y resaltar que pues cuando ellos salen del mercado, pues sí se nota también la diferencia de precios, pero se complementa muy bien entre México y Florida. Y al final, yo creo que lo mejor de todo es que el beneficio está en el consumidor. Un consumidor que encuentra, sobre todo arándanos azules todo el año, también el caso de las otras frutas, pero arándanos azules todo el año y que pues tiene oportunidades de un mejor producto y de un mejor precio. Muy bien, Juan, todo esto que comentas sobre la competencia o sobre hacer colaboración es bastante interesante. Ahora me gustaría tocar uno de los temas que yo considero clave para el desarrollo futuro de las berries, y es que por ahí revisando algo de información podemos encontrar que el 97% de las berries exportadas por México se exportan hacia Estados Unidos, por lo que ya habías comentado, ¿no? Por esa cercanía que tenemos con ese mercado. Pero, ¿qué opinas al respecto sobre que también tener todos los huevos en una sola canasta y a lo mejor si en algún momento, ojalá que no llegue a pasar, pero en Estados Unidos se da o procede alguna de estas quejas de los productores estadounidenses y se ve afectado alguna importación, ¿qué otros mercados se podrían desarrollar? Pues muy buena pregunta. Y mira, estamos en 38 países, pero efectivamente el volumen en un 97% se concentra entre el consumo en Canadá y en los Estados Unidos, principalmente en los Estados Unidos. Europa siempre es un mercado al que podemos crecer con mayores retos logísticos en particular, ¿no? Hoy se está desarrollando una ruta marítima por diferentes empresarios de diferentes sectores para que desde el puerto de Veracruz hacia el puerto de Rotterdam se reduzcan los días, cuando se habla de express, quizás a 12, 13 días, y nos permita mover más volumen hacia Europa. Tenemos retos porque el mayor proveedor de Europa pues son ellos mismos, Portugal, España, Inglaterra y muchos otros países, en donde México produce en paralelo, casi en las mismas fechas. Después se está volviendo muy interesante la producción en Marruecos, que pues nomás brincando ahí el mar Mediterráneo, pues está también en Rotterdam. Perú y Chile también llegan a esos mercados.
Medio Oriente también puede ser un buen destino. De hecho, ya estamos en Medio Oriente. Pero otra vez, la gran diferencia la va a ser la cultura del consumidor. En los Estados Unidos y Canadá, y junto con los países europeos, tienes a los mayores consumidores. En sudeste asiático, hay países muy interesantes para el consumo de estos frutos. Japón es uno de nuestros principales destinos para el blueberries. De hecho, somos los principales proveedores de blueberries, tanto lo mandamos vía marítima como lo mandamos vía aérea, pero no ha crecido más allá de 850 toneladas por temporada, más lo que mueve, que no tengo ahorita el dato, lo que mueve Perú, lo que mueve, más bien Chile, lo que mueve Chile. Estamos en una petición, ya en un trabajo conjunto, ya le hicimos la petición al Senacica, que es el que le toca el primer paso de apertura de mercados por si hay barreras no arancelarias, para el mercado Corea del Sur, que es un buen consumidor. También hemos hecho ya la petición para el mercado de la India y estamos trabajando por lograr la entrada también a Malasia. Hoy estamos en Singapur. Singapur es un país con más apertura a libre comercio y a veces nuestras berries que llegan a Singapur también se ven en Malasia. Rusia es un buen destino, es un buen consumidor al que ya llegamos, pero ahí es donde se vienen los retos logísticos, ¿no? Y hoy con la pandemia, las tarifas de la vía aérea, y no solo las tarifas, sino también la disponibilidad de espacios, se redujeron bastante los espacios y se incrementaron las tarifas. Entonces, el mercado natural al que hay que seguir cuidando y potenciarlo, pero ahí en un trabajo conjunto con las asociaciones de productores de los Estados Unidos, con los consejos, es ese país. Entonces, estamos en 38 destinos, estamos buscando abrir más mercados. Hay empresas dentro de Aneberries que más del 20% de su producción la colocan dentro de esos mercados, no necesariamente dentro del mercado norteamericano. Pero entonces sí, pues hay que seguir apuntando a la promoción, invertir en la promoción es clave, pero cuando estás viendo que los países buscan hacer más producción local para abastecer los mercados más cercanos, pues la visión que debemos de tener nosotros es cuidar al mercado de los Estados Unidos, crecer ese mercado en cuanto a consumo y mantener la promoción, porque tiene razón, si en las investigaciones hubieran terminado regulando los cupos o estableciendo aranceles, pues no, todo el volumen que produce México no lo colocas tan fácil en los otros destinos por esos retos logísticos. Entonces hay que trabajar en una mejor logística, en una mejor producción, promoción, en una mejor producción a la que te aguante viaje, aunque hoy tenemos socios que han puesto fresas tanto en Medio Oriente como en Rusia, pues no es tan fácil viajarlas, ¿no? Ok. Básicamente sería eso, ¿eh? Oye, y respecto al consumo interno en nuestro país, ¿se puede llegar a aumentar de forma tal que sea un negocio redituable vender en el mercado interno? Y también me gustaría que complementaras la respuesta sobre ¿por qué no voltear también hacia Centro y Sudamérica? ¿No se podría ahí generar un mercado para las berries mexicanas o todavía no están preparados esos países para consumir? Y ya en este sentido, también hablar sobre el tema del procesado. No sé qué tantas berries procesadas o congeladas envíen a Estados Unidos. No sé si ahí se pueda también aumentar mucho ese mercado. Sí, buen punto. Primero, el mercado nacional cada día viene creciendo más para los arándanos azules. Una población de más de 100 millones de habitantes con capacidad de consumo. La fresa ha sido siempre la reina de estas frutas en el consumo nacional, en diferentes categorías y en diferentes calidades. Hoy la zona metropolitana de Guadalajara pues acerca a toda la población, inclusive
a través de los semáforos es una realidad donde hay que tener pues, mucho más cuidado al lavado de la fruta. Es fruta que salió del campo con la misma calidad de producción, que simplemente no viajó porque pues, que estuvo ya más sobremadura o no dio los calibres. En México le estamos apostando ya de manera formal hace ya año y medio a una campaña nacional para incrementar el consumo, resaltando no solo las bondades nutricionales y de salud del producto, sino las bondades del desarrollo de comunidades, de la generación de empleos, del cuidado de los recursos naturales. Entonces ha sido muy, muy bien aceptado. No lo hemos medido todavía en cuánto va el valor del mercado nacional y cuánto es el consumo per cápita, pero después de fresa, el arándano azul cada día se posiciona más. También cada día se consume más berries congeladas. La zarzamora empieza a tener, junto con la frambuesa, aceptación desde que estamos trabajando variedades más dulces, no tan ácidas. Y la frambuesa, más bien la zarzamora y la fresa, que es de la producción nacional, se debe ir un 30-35% promedio a procesado, pues también está dándole esa oportunidad de crecer tanto el mercado nacional como el internacional. Tienes mucha razón, hay que analizar, hay que investigar si por la ruta del procesado podríamos ser también mucho más competitivos. Hoy, arándano azul prácticamente se consume el 97-98% en fresco, lo que se exporta y lo que se queda a nivel nacional, muy poquito se procesa. En el caso de la zarzamora, de la frambuesa, perdón, es cuando mucho un 10% de la producción, que 90% se destina a fresco y cuando mucho un 10% a procesado. Pero en fresa y en zarzamora sí se da como una tercera parte entre lo fresco que se exporta, entre lo fresco que se consume a nivel nacional y entre lo que se va a proceso. Y para proceso, pues se va para todas las probabilidades, ¿no? Tanto congelado IQF como congelado para hacer jugos, smoothies, mermeladas, etcétera. Entonces, es un sector también, me gustaría aprovechar este comentario y esta reflexión, es un sector donde cada día se desperdicia menos producto, es el que no se aproveche, y en el que cada día se encuentra más buscarle valor agregado. Hoy he visto a productores de arándano azul deshidratándolo, todavía no se nota su venta de ese deshidratado, y he visto también a procesadoras buscando la mayor identidad con marca propia en lo que le llaman IQF, que es la venta final a las tiendas, ¿no? Entonces, todo esto finalmente pues, nos va a ayudar a hacer una industria o un sector más sustentable y mucho más de agricultura circular, ¿no? Ok, excelente, Juan. Ya para ir terminando nuestra plática, me gustaría preguntarte por el tema del COVID-19, como no podía faltar. ¿Cuál, desde tu punto de vista, ha sido el impacto de esta gran problemática a nivel mundial? Que, bueno, ya viene con nosotros desde hace casi 2 años. En las berries, ¿en qué se ha impactado y qué está haciendo Aneberries, digamos, para mitigar un poco ese impacto? Pues mira, impactó en el comercio al cerrarse restaurantes, hotelería, al bajarse las rutas aéreas, al incrementarse las tarifas. Impactó, de hecho ahí se notó más producto fresco yéndose al procesado. Aneberries, pues lo que hace o lo que hizo fue identificar plenamente las regulaciones en el ámbito federal y estatal. Recordemos que Michoacán y Jalisco no solo siguió las recomendaciones federales, sino que también las fortaleció. Y ahí nos tocó pues, cacapacitar y hacer muchos promocionales muy, muy visibles, de muchas imágenes para que los trabajadores entendieran por qué, aún habiendo tanto espacio entre gente y a la intemperie en el campo, por qué habría que traer cubrebocas, que fue como lo puso obligatorio el gobierno de Michoacán y de Jalisco. Tuvimos que incrementar estaciones de lavado de manos, de
de esa administración, que de por sí era un sector que ya lo cuidaba, pero que ahora habría que puntualizar en el tema COVID, que también el asunto del transporte, ¿no? El transporte, pues ya no podías mandar a los 40 y tantos trabajadores en el mismo camión, es decir, gente por asiento, sino que era uno por línea, pues más transporte, más estaciones de lavado y sanitización, comedores también, se tuvo que hacer más turnos de comida para mantener la sana distancia. La clave fue estar monitoreando, y es todavía porque no ha terminado, monitorear las regulaciones de gobierno federal y estatal, capacitar a los productores a través de la Comisión de Inocuidad, estar mandando, y aquí resalto parte del trabajo que hace Mario, justamente estar mandando flyers o cartelones, ¿no? Con poca letra, pero con mucha imagen, diciéndole al trabajador que por qué y para qué y cómo hay que cuidarse. Y al final el impacto ha sido hacernos una cultura más sana, más limpia, pero que sí tuvo más inversión. Yo ahí no tengo como Aneberis calculado cuánto le representó un porcentaje o cuánto le está representando un porcentaje al productor y al exportador esta inversión para cuidarnos todos y cuidar a los trabajadores. Pero al final ha mantenido al sector de estas 4 frutas en crecimiento en su consumo, y ese consumo es lo que ha permitido seguir teniendo un sector sano, saludable, no solo en materia de esta problemática de salud pública, sino también sano y saludable en cuanto a sus inversiones, ¿no? que se hacen. El reto sigue justo en el Congreso. El Congreso es un ejemplo de que se puede convivir, se pueden hacer eventos y producciones, pero con mayor inversión, con mayor concientización, capacitación, para que al final de cuentas no pare este sector que requiere seguir generando empleos, que requiere seguir generando bienestar, que requiere seguir generando la oportunidad de que otros sectores, proveedores de insumos y servicios, se desarrollen, porque si estos sectores paran, pues para también la economía de muchas familias, ¿no? Que eso es lo relevante, pues. Muy bien, Juan. Pues muchas gracias por estar aquí platicando sobre berries en el podcast. Sin duda es un tema muy interesante porque el conjunto de estos 4 cultivos que conocemos como berries, sin duda es de gran relevancia económica y social en la actualidad para nuestro país. Ya para terminar nuestra plática, Juan, me gustaría preguntarte si tienes algún comentario final a nombre personal o a nombre de Aneberris que le quieras dar a los escuchas del podcast. En primero, agradecerte, Olmo, por esta excelente charla, por llevarle esta plática a tu audiencia, y agradecerles a los productores que siguen cuidando a este sector, que cada día se vuelven más competitivos, pero también más responsables en el cuidado. Agradecerle a todos quienes conforman Aneberris por creer en el trabajo en equipo y en el trabajo en conjunto, e invitar a empresas que aún no son parte de Aneberris a que le apostemos a una defensa, si es la palabra, de este sector, para que a nivel mundial las berries de México sigan siendo un ejemplo de cumplimiento y de responsabilidad en todos los temas que ya hemos dicho, y que no solo sea y que no solo le dejen la responsabilidad a unos cuantos, ¿no? Sabemos que en la parte exportadora hay mucho más empresas que hoy no están dentro de Aneberris, también en tanto de frescos como congelados. Y finalmente decirle al productor que siempre seremos un aliado con ellos, que siempre estaremos llevándole conocimientos y acompañándolo en este fabuloso camino que es la producción de estas 4 frutas, para seguir proveyendo al mundo salud y nutrición a través de estas berries. Y pues agradecerte por este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan, y a todo el equipo de Aneberris. A todos ustedes que han llegado hasta aquí, yo les agradezco por haber escuchado este episodio de Podcast Agricultura, y recuerden que los espero la siguiente semana con un nuevo episodio. Hasta luego y que tengan una excelente semana.
Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.